Supongo que más de uno ha leído las declaraciones del arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, en una charla pública, ¿no?, en línea por razones del COVID, pero que ha estado hasta recientemente, no sé si va a seguir ahí, en la página de Facebook de la Arquidiócesis de Lima, ¿no? Y en esta conferencia, que dura más de una hora, Monseñor Castillo revela que él está pidiéndole permiso al Vaticano para comenzar a crear parroquias en las cuales los laicos sean los párrocos, ¿no? Y ojo, las propuestas de Monseñor Castillo Matasoglio son específicas, son mandemos los sacerdotes a estudiar, eso dice textualmente, ¿no?, que vayan a estudiar un poco, y que los laicos se encarguen de la parroquia y que lo único que hacen los sacerdotes es simplemente ir a celebrar misa una o dos veces por semana, ¿no? Y luego él pone como ejemplo parroquias que él ha visto en París, donde dice, mira, la comunidad laical es la que mantiene la parroquia, ¿no? Entonces, como un ejemplo a seguir, como algo ideal. Miren, hermanos, no es agradable ni es bueno y usualmente no es apropiado criticar a un arzobispo, porque es una autoridad episcopal, es un sucesor de los apóstoles establecido ahí por el sucesor de Pedro. Entonces, no es algo que a mí me gusta hacer, ni tampoco algo que creo tener autoridad para hacerlo. Pero sí tengo derecho como fiel. Y como fiel, quiero señalar algunas inconsistencias muy peligrosas en este proyecto, ¿no? Número uno, es el Código de Derecho Canónico, ¿no?, es decir, las leyes que rigen a la Iglesia, el texto que explica en qué cosa consiste una parroquia y explica qué es un párroco. Entonces, Monseñor Castillo Matasoglio dice que los laicos sean párrocos. Un laico no puede ser párroco. Y el Código de Derecho Canónico explica por qué. Porque el sacerdote tiene esa potestad que le corresponde por su sacerdocio ministerial. O sea, no es un cargo que corresponde al sacerdocio común de los fieles que recibimos con el bautismo. Es algo que corresponde al sacerdote, al sacerdocio ministerial. Y el mismo Código de Derecho Canónico reconoce que hay circunstancias extenuantes en las cuales un laico puede ser puesto como autoridad, como coordinador, pero no como párroco. O sea, el término párroco es un término que le corresponde a una autoridad eclesiástica, específicamente a un sacerdote. Entonces, no es algo que el Vaticano, digamos, le pueda dar permiso a Monseñor Castillo Matasoglio, como él dice, que ha estado en Roma un mes para conseguir varios permisos, entre ellos este permiso. Eso no es algo que puede decidir, por ejemplo, el prefecto de la Congregación para el Clero. Solamente el Papa le podría decir, con mi potestad tú puedes estar por encima del Código de Derecho Canónico. Lo que le pueden responder todos los demás dicasterios donde él vaya, ¿no?, específicamente clero, es decirle, excelencia, esto es lo que dice el código, usted no puede hacer eso, ¿no?, sobre todo cuando tiene los sacerdotes. Segundo problema, es verdad que es importante que la comunidad de una parroquia se entienda como pueblo de Dios, ¿no?, y que esa relación sea una relación fraterna y respetuosa entre todos los miembros del pueblo de Dios, incluyendo al sacerdote, incluyendo posibles religiosos o diáconos permanentes que asisten al sacerdote en la parroquia, etc. ¿No? Porque todos somos hermanos en el bautismo. Pero el igualitarismo del que habla Monseñor Castillo es un concepto sociológico y político y no es un concepto eclesial. La parroquia, esa unidad de la iglesia, que es
San Juan Pablo II definía como una comunidad de comunidades, ¿no? Como una comunidad de comunidades. Esa visión de la parroquia se inspira en el hecho de que la parroquia es un centro fundamentalmente eucarístico, ¿no? Es un centro fundamentalmente eucarístico. Entonces, en la parroquia está la Eucaristía y se celebra la Eucaristía. Entonces, el Señor está presente para la adoración y el sacerdote está presente para celebrar la Santa Misa. Entonces, mal podemos decir que una parroquia es una unidad de gente que simplemente se reúne para ¿qué? Si el sacerdote es secundario y solamente va ahí para celebrar una o dos misas, en las palabras de Monseñor, ¿no? O sea, el sacerdote está estudiando, no está proporcionando los sacramentos al pueblo de Dios, está estudiando, ¿no? Porque eso es lo que dice, mandemos a los sacerdotes a estudiar. O sea, cuando dice cómo hay que organizar a la iglesia, este concepto es, con todo respeto, aberrante. O sea, la iglesia es una iglesia sacramental. La razón por la que existe la iglesia y por la que existen las parroquias como las unidades físicas, tangibles de la iglesia, es precisamente porque es el canal para dar los sacramentos, no es un lugar para encontrarse. Eso se llama club, ¿no? Y la gente puede ir a un club. Y hay clubes en los que se celebra la misa también, ¿no? O sea, conozco clubes, por ejemplo, clubes regionales que hay en la ciudad de Lima, ¿no? De personas de otra provincia del Perú, que en el día del aniversario de su provincia piden permiso y celebran una misa ahí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el club donde tú te reúnes, hablas, ¿no? Entonces dirían, no, te reúnes para hablar del evangelio. Eso se puede hacer en cualquier lado, también en un club, ¿no? En un restaurante chino, en cualquier lado. Entonces, ¿cuál sería lo específico de la parroquia? Lo específico de la parroquia es donde la iglesia derrama los sacramentos de salvación para que nos salvemos. Esto de que seamos igualitarios, que estemos iguales, ¿de qué sirve si no nos vamos a salvar? Si no nos dan los sacramentos. No sirve de nada. Entonces, eso es muy confuso para la gente, entender por qué un arzobispo diría, oye, mandemos a los sacerdotes a estudiar, los sacerdotes, o sea, los que tienen la potestad que nosotros los laicos no tenemos. No podemos mutuamente escucharnos en confesión, no podemos celebrar la Eucaristía, no podemos dar la unción de los enfermos. Entonces, está claro pues, que esto no responde a una visión de la iglesia. Entonces, acá no hay eclesiología, o sea, esta no es una eclesiología, una visión de la iglesia distinta, ¿no? En el Concilio Vaticano II se hablaba de las visiones eclesiológicas, una eclesiocéntrica y la otra cristocéntrica. Lo menciono no para complicar la vida, sino solamente para que sepan que se discutía de eclesiología. Entonces, hay algunos que tienen una cierta inclinación hacia una eclesiología de una forma, otros que tienen una inclinación hacia una eclesiología de otra naturaleza, ¿no? Entonces, esa eclesiología, hay un rango en el que los católicos, los sacerdotes y los obispos pueden tener distintas opiniones. Pero lo que Monseñor Castillo Matasolio está planteando no es eclesiología, es sociología. O sea, está reemplazando la eclesiología, la visión de la iglesia, por una visión completamente sociológica. Y si ustedes ven el video que proporciona la noticia de Así Prensa, él insiste que la iglesia esté gobernada por los laicos, que sea más igualitaria, como si eso estuviera en alguna lista de las tareas que nos dejó Jesucristo. No está. Y no digo que seamos anti-igualitarios, esas no son las opciones. Es que simplemente el igualitarismo, entre comillas, no es una prioridad para la iglesia cuando se trata de las parroquias. No hablo de la doctrina social de la iglesia y la justicia social. Estoy hablando específicamente de la constitución de las parroquias, donde los católicos nos nutrimos de los sacramentos.
Y en tercer lugar, cuando Monseñor Castillo Matasolio menciona París, no otra ciudad, ¿no? O sea, París como, digamos, expresión del igualitarismo, ¿no? Y como hay parroquias que están siendo manejadas, sostenidas, me parece que es el término que utiliza, sostenidas por los laicos. Eso es cierto, pero pregúntenle al arzobispo de París si eso es lo que él quiere, o si preferiría tener suficientes vocaciones, que no las tiene, para llenar esos puestos. La arquidiócesis de París no ha mandado a sus curas a estudiar, los ha extendido lo más que puede. Y porque la iglesia está en retroceso, porque la iglesia está en retirada y porque la iglesia está fracasando, entonces los laicos tienen que encargarse de las parroquias. Pero ni siquiera los laicos que se encargan de la parroquia quieren eso, quieren un sacerdote permanente. Ese es el modelo de parroquia. Eso es lo que quiere la iglesia. Entonces, que dentro de esta dinámica de la iglesia se pueda dar mayor papel, función a los laicos, sí, hay mucho que hablar ahí. Todos los últimos pontífices, incluyendo el Papa Francisco, han mencionado eso. Pero ninguno ha cuestionado la estructura intrínseca de la parroquia. Entonces, en una ciudad como Lima, que es una ciudad extensa, pero el tamaño geográficamente, la arquidiócesis de Lima, después de que fue dividida, ¿no? No es toda la ciudad de Lima siquiera, es una parte de la ciudad de Lima. No incluye lo que en el Perú se llaman los conos, ¿no? Que son áreas geográficamente mucho más grandes que la arquidiócesis de Lima. Entonces la arquidiócesis de Lima tiene todas las condiciones, ¿no? Totalmente urbana, tiene todas las condiciones para ser una arquidiócesis bien administrada y modelo. Y si se promueven las vocaciones, es muy fácil de moverse dentro de la ciudad. Digo, es una ciudad complicada para manejar, etcétera, pero no es lo que sucede, por ejemplo, acá en Colorado, que, digamos, la arquidiócesis de Denver tiene que atravesar todas las montañas rocosas y luego desde Denver para el este tiene que manejar 4 horas o 3 horas hasta la frontera con Kansas, ¿no? Con el otro estado. Es una arquidiócesis manejable, o sea, con un montón de problemas, no me malentiendan. Obviamente, como toda diócesis urbana, tiene desafíos enormes, pero es una ciudad manejable. ¿Cómo puede ser, desde el punto de vista de las parroquias, ¿no? ¿Cómo puede ser que lo que desean todos los arzobispos de las grandes ciudades europeas donde no hay suficiente clero, cómo puede ser que a ellos se les ocurra, oye, mira, en una diócesis donde hay clero, ¿no? Y donde hay clero suficiente para las parroquias, para la mayoría de ellos por lo menos, vamos a crearnos el problema. O sea, el problema por el cual Europa está desesperada, los arzobispos allá están desesperados, todos dicen necesitamos vocaciones. Una diócesis en España acaba de celebrar que tienen por fin una vocación después de 13 años. Pues están desesperados por vocaciones. ¿Ustedes creen que a ellos les parece bien, oye, que una diócesis, una arquidiócesis en Lima, porque esto pasa en París, ¿no? Porque pasa en París, lo vamos a generar? O sea, vamos a mandar a los curas para que la ausencia de curas, que le rompe el corazón a todo el mundo en Europa, sea generada artificialmente. Se vayan. Y se vayan a estudiar. A estudiar. Para eso se ordenaron. O sea, yo creo que está bien que los sacerdotes estudien, está muy bien que los sacerdotes estudien. Pero sacarlos a estudiar para que deliberadamente escaseen, cuesta realmente creer que es posible pensar eso desde la responsabilidad suprema de una arquidiócesis. Cuesta mucho. Entonces, gracias a Dios, esto no va a pasar, ¿no? Porque es imposible, no es aceptable en la iglesia esa fórmula, ¿no? Pero lo que es triste es que alguien con la potestad de arzobispo crea que no solamente es posible, sino que es conveniente. Que tengas un buen día.